podemos seleccionar pues todos los usuarios si queremos que sea administrador o solamente usuario. Vale. Entonces vamos a crear lo que es la visu. Lo primero que vamos a hacer es poner la organización, digamos, de la estructura del edificio. En este caso, pues, por ejemplo, vamos a hacer una vivienda. Tenga, si te parece, pues un comedor y un dormitorio. ¿Vale? Oye, es una idea genial el hecho de que saquéis un software en un futuro que se puedan programar todos los dispositivos con... Sí, será en este mismo. No sé exactamente cómo lo van a porque hemos tenido los integradores eso de pasar por un cuello de botella de TS, que muchas veces ya sabes que tiene bug y tal, y tal. El hecho de que tener una alternativa que si la quieres usar la usa y si no la quieres, eso está claro. Sí, sí, claro. Pero el hecho de que tengas esa alternativa nos da la vida, porque hay muchas ocasiones de que nos volvemos locos, tío. Está claro que el software va a funcionar solamente con tu marca, con tu dispositivo, pero te da la vida. Es decir, tener una... que lo estamos sufriendo con los problemas de ETS. Sí, evidentemente el ETS va a seguir estando ahí. O sea, los equipos van a seguir siendo programables desde el ETS y bidireccionalmente. O sea, es decir, yo programo con el GPA y esa programación la voy a poder cambiar con el ETS. O sea, que no va a ser un problema en ese sentido. Pero quieren tirar un poco por ese camino. Dentro de esta vivienda vamos a tener un comedor y un dormitorio. Y ahora, ¿qué equipo vamos a tener? Pues si tuviésemos, si quisiéramos poner la G1, el L1 es un módulo de programación de lógicas, simplemente. El X1 es el servidor, el S1 y el S1 sería el acceso remoto. ¿Vale? En este caso, vamos a tener solamente un X1 que lo podemos poner donde queramos, porque luego realmente no se va a ver físicamente en la aplicación. ¿Vale? Generalmente, pues si lo queremos hacer bien, a lo mejor en el hall de la casa, pues pondremos un armario eléctrico y en el armario eléctrico pondremos el X1 para que quede todo ordenado. ¿Vale? Pero en este caso lo ponemos aquí a la brava porque realmente lo podemos poner donde queramos, que luego no se va a ver en la visu real. A ver si aparece. Antonio, como hemos dicho, aparece aquí el dispositivo. Aquí simplemente te aparece la información bueno, de la referencia del equipo y del firmware que tiene en ese momento ese equipo en el software. Aquí este firmware cambiaría si en la ventana de ajustes, ¿vale? Ajustamos el firmware, cambiaría el firmware que aparece aquí. ¿Vale? Entonces, las aplicaciones que ahora veremos, las funciones que ahora veremos, se adaptan al firmware que tengo aquí. Si yo seleccionase un firmware muy viejo, las funciones serían diferentes. ¿Vale? Okay. Aquí, como vemos, también tenemos lo que te he comentado antes de el armario de distribución. ¿Vale? Si quisiéramos poner la X1 ordenada en el hall y en el armario, pues también podemos ponerle un armario de distribución y todo quedaría ordenado. ¿Vale? Bien, ahora una vez que tenemos ya las habitaciones y el equipo, nos podemos venir a visualización. Y en visualización tenemos todo lo que hemos visto antes. Perdona. Una cosa que se me ha pasado. Dentro de lo que es la rama de todas las opciones de vivienda, en caso de que tengas alguna instancia que no se asemeje a las que tienes, ¿hay algo? Es decir, ¿tú puedes cambiar el texto de donde pone comedor, poner otra cosa? Aquí, son las estancias... Cuando tú lo pones, le puedes cambiar tanto el icono. Perfecto, ya está, genial, porque vale. Eso es otra cosa que me encuentro y es que muchos fabricantes siempre por defecto, todos los iconos y todas las tal, siempre se enfoca en vivienda y hay otro, imagínate que tienes que hacer una clínica dental y que quiera hacer cualquier cosa, entonces, oye, que te dé la opción de cambiar texto, cambiar el nombre, cambiar icono, perfecto. Tienes una cantidad de iconos para aburrirte. Seguramente que el que busquen no está, ¿eh? O sea, eso siempre pasa, ¿eh? Pero tienes un montón. Pero tendrás alguno que se pueda asemejar. Sí, seguro. Vale. Bien, venimos aquí al aviso y aquí tenemos interruptor, ¿vale? Interruptor convencional on-off. Luces hue, ¿vale? Podemos meter directamente el control de la luz hue. Vuelvo a repetir que esto es lo que hacemos desde
desde el programador, y el cliente también lo podría hacer directamente en la aplicación. Vamos a seleccionar vivienda, por ejemplo, para el comedor. Regulador de luminosidad convencional, RGB o RGB White y tuneable White, que es que además de cambiar la potencia, cambiamos el color de la luz. Cámaras IP, control de audio KNX, control de audio Sonos. Ahora iremos probando, para hacer simplemente un vistazo rápido. Audio KNX con portada, o sea, tiene una dirección, o sea, un punto de datos donde le puedes poner incluso la portada. Acceso URL, simplemente le pones una URL y tú le das al botoncito y accede a esa google.es o a la página web de la compañía, o es una forma de integrar cosas de terceros. Pues imagínate que tú tienes una URL donde accedes a gráficas, por ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que tienes un servicio de gráficas que es accesible mediante URL. Pues tendríamos solucionado una de las limitaciones nativas del X1. ¿Vale? Yo lo solucionaría, por ejemplo, utilizaría eso, porque me gusta mucho cuando le tengo que hacer el manual de uso del sistema a los clientes, me gusta mucho grabarlo en vídeo. Ajá. Entonces, lo que hago es que lo tengo en mi canal, pero oculto, que sea un vídeo privado. Entonces, esa URL de ese vídeo de YouTube se lo paso a ellos. Entonces, ahí podría estar, por ejemplo, la URL del vídeo para que cuando quieran ver el manual de funcionamiento del uso de su sistema... Le haces un botoncito y te ponga help. Exacto, y aparece el vídeo de YouTube. Sí. Sería perfecto. Entonces, aquí abre un poco una ventana a cualquier opción creativa que podamos tener, ¿vale? Activador para IoT, esto es un botón para acceder a soluciones IFTTT, ¿vale? Lo mismo que creamos en la app, también lo tenemos aquí. Ya no podemos imaginar que si lo creamos nosotros antes de que lo cree el cliente, nosotros ya lo podemos vincular con KNX antes de que lo cree él, ¿vale? En función de, bueno, si lo ha creado después, nos tendremos que adaptar a lo que le ha hecho, y si lo hemos creado nosotros, pues él tendrá que adaptarse al botón que nosotros le hemos creado. Pulsador on-off, simplemente un interruptor, en lugar de ser interruptor on-off, pues es simplemente un pulsador que un pulso enciende, un pulso apaga. Y la otra opción es pulsador que da on mientras que pulsas y off cuando dejas de pulsar. En función de, no sé, pues si tenemos una puerta de cochera o cualquier solución así. Persiana, tanto veneciana como normal como toldo, ¿vale? Todo sería de la misma función. Calefacción, refrigeración es para utilizar el tipo de control tipo modo standby, modo confort, modo no frost, ¿vale? Es el tipo de control o tipo de calefacción alemán, ¿vale? Y luego tenemos el tipo de control de climatización más natural para nosotros, que es el que pueda tener un split, por ejemplo, pues el refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación, ¿vale? Tenemos como dos opciones de control, tanto de clima como calefacción como refrigeración, en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, el tema de clima, tenemos la opción de cambiar los ventiladores, ¿vale? La velocidad de los ventiladores, y en el caso de calefacción y refrigeración no tendríamos la capacidad de controlar ventiladores, ¿vale? Entonces, en función del sistema de clima que tengamos, utilizaremos una opción o utilizaremos. Y lo mismo, pero adaptado a temperaturas de una sauna, si tuviésemos una sauna en ese proyecto, o diferentes opciones de escenas. Escenas creadas en el propio software, en el propio GPA, internas del GPA, evidentemente las podemos llamar desde una dirección de grupo. Luego tenemos juego de escenarios que serían escenas de KNX, ¿vale? Donde yo le pongo en la función la dirección de grupo de KNX y llamamos a esa escena de KNX. Y luego, por último, la plantilla de escenas, que es la escena del cliente que puede modificar por completo, ¿vale? Esta es la última opción de escenas que ha salido en el X1. Entonces, o bien la puedo crear yo y que el cliente la modifique, o bien el cliente la modifica y yo, si es necesario,
la vinculo con elementos de KNX. Y luego tenemos toda una parte de inputs, ¿vale? Para mostrar el estado de, no sé, la calefacción on-off o la piscina si está encendida o lo que sea, y poder enviar valores. Es simplemente una entrada de valores para poder ver en la función lo que está ocurriendo, o bien el envío de valores, pues el envío, por ejemplo, de valores de temperatura o valores decimales, valores porcentuales, en función de si necesito algo muy concreto. Si vamos viendo, por ejemplo, una función básica que sería el interruptor, aquí, si veis, mira, acaba de sumar un 1 porque hemos utilizado una función. Si llegásemos a 250 me diría ya no podemos utilizar más funciones. Cuando hacemos el update, este número en lugar de 250 se modificaría y aparecería la nueva limitación. ¿Vale? Es online. Es un poco curioso porque realmente los clientes no pueden comprar el update en la App Shop. Nosotros tenemos una App Shop donde el cliente puede ver lo que quiere y cuando elija lo que necesita, tiene que contactar con nosotros, enviarnos la MAC del equipo y lo que necesita. Si es de pago, tendrá que pagarlo, ¿vale? Le hacemos una proforma, lo paga, y si es gratis, es gratis. Entonces, con esa MAC, yo doy de alta su función nueva y en el caso, por ejemplo, del update, una vez que yo lo doy de alta, a él simplemente refrescando con el equipo, o sea, haciendo una puesta en servicio y refrescando la información del equipo, directamente le aparece el update. ¿Vale? O sea, que para el integrador es bastante cómodo, automático. ¿Vale? Y en el caso de módulos lógicos, por ejemplo, pues ahora veremos en la parte de lógicas que se puede importar el módulo que yo le pase, ¿vale? Pues en función de lo que tengamos. Vale, entonces, aquí en interruptor podemos ponerle, por ejemplo, que es el interruptor de luz salón, y podríamos cambiarle la categoría técnica porque generalmente él te propone que un interruptor es luz, pero imagínate que es un interruptor que enciende y apaga la caldera. Entonces tendríamos que cambiarle la categoría técnica y ponérselo en temperatura. Nosotros incluso también en las categorías técnicas podemos entrar en categorías técnicas y cambiarle el texto que pone y el símbolo incluso. Por ejemplo, a mí no me gusta tener aquí sombreado, pues generalmente pongo persianas. No, me parece más natural. O aquí el símbolo concreto. Bueno, pues si es una luz salón, pues le dejaremos este. Aquí es donde relacionamos con el punto de datos. El punto de datos simplemente es, en el caso de dirección de grupo de KNX, la dirección de grupo de KNX, o si fuese un punto de datos interno o lo que tengamos. ¿Vale? Si entramos aquí, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a importar el programa de LTS, ¿vale? Que para poder hacer alguna prueba vamos a importar, por ejemplo, este. ¿Vale? Y nuestros puntos de datos serán las direcciones de grupo de KNX que hayamos utilizado. Esto es... Es decir, no va a contar punto de dato si no hemos utilizado esa dirección. Yo puedo importarme 5.000 direcciones de grupo de KNX, pero si yo utilizo menos de 1.000, estaría correcto. ¿Sí? Vale, si utilizo para un interruptor, utilizo una dirección de grupo y su estado, que son dos. Una. Okay. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, luz, techo, suite, ¿vale? Para hacer un ejemplo. ¿Vale? Si ves ya te ha sumado una, ¿vale? Si yo le digo que el estado es el 3010, sigue apareciendo una, pero sí que es verdad que él ya me marca, porque aquí me marca cuando lo ha utilizado, ¿vale? Si yo me voy al 3010, ¿ves? Ya me marca que lo he utilizado. Sí. Pero no me la suma.
Por lo tanto, a nivel de limitaciones de dirección de grupo, no me afectaría. Y aquí le tengo que decir cómo quiero que esté el valor inicial. Generalmente, si va a ser una dirección de grupo que tenga su actuador en KNX físicamente, donde yo le pueda pedir la petición de estado, lo más habitual es que yo le ponga leer del bus KNX cuando yo reinicio. ¿Para qué? Para que cuando yo, no sé, se vaya la luz y vuelva la luz y el equipo reinicie, lo que él hace es pedir todos los estados y ponerse como realmente está la vivienda. ¿Vale? Si no, pues le pongo que ninguno o le pongo un valor, algo que yo quiero que cuando se reinicie siempre esté a 0 por seguridad, o conservar valor. Eso quiere decir que yo puedo ponerle que conserve el valor y él cada 10 minutos graba los valores reales que tiene. Eso quiere decir que sin necesidad de leer del bus, él estaría en el último valor conocido antes de que se fuese la corriente. No es tan seguro como esto. Si yo tengo un actuador donde le puedo pedir el estado, no hay que dudarlo. Pero si no tengo esa posibilidad, podemos utilizar el valor, conservar valor, sabiendo que no graba cada segundo, que tiene una ventana más o menos grande para grabar. ¿Vale? Lo digo porque nos ha pasado de activar el conservar valor y claro, cuando estás probando, pues normalmente pues, pruebas más o menos rápido, no esperas 10 minutos. Entonces, oye, que no me funciona. Claro, es que no has esperado el tiempo adecuado. ¿Vale? Entonces, sepamos que esto es una opción, pero si es algo que realmente es muy, muy, muy importante que tenga el valor real, no sería lo adecuado. ¿Vale? Y luego aquí pues puedo cambiar incluso el tipo de dato del punto de dato. ¿Vale? En principio viene importado de la importación del ETS, ¿vale? Pero si lo importase mal o luego lo cambiásemos o lo que sea, podemos cambiarlo aquí. Y una vez que lo tengo todo parametrizado, le doy a asignar. Ya me aparecería aquí el punto de datos relacionado con este botón. Por tanto, este botón, cuando yo lo pulse, me va a activar la 1010 y se va a actualizar con la 3010. Aquí puedo seleccionar, sí, favorito. El favorito quiere decir que en la pantalla principal de la aplicación va a aparecer ese botón o no. Si no lo seleccionamos, pues aparecerá en la organización estructural del edificio. Si queremos mostrar el reloj de función, generalmente va a ser que sí. O sea, abajo a la derecha te aparece un botón de función para que el cliente se pueda programar ese reloj horario si lo necesitas. ¿Quién va a poder editar ese reloj de función? Pues todos o solamente el administrador. Una pregunta. En las funciones que habíamos visto al principio en el PowerPoint o en el PDF que has mostrado, indicaba que solamente teníamos 50 programaciones horarias. Si yo voy activando la función reloj, se activará hasta 50 iconos. Más de 50 no te va a dejar. No, en ese caso hablaba de esto. De esta parte. De los temporizadores propios del sistema. Los que tengo que programar yo como programador. Los que aparecen en la aplicación los programa el propio usuario. Los que yo programo como integrador, hasta 50. Y entonces, independientemente de eso, en el mismo icono, el cliente puede poner un programador horario tanto como botones tenga. Tanto como funciones tenga. Si tengo 625 funciones, 625 temporizaciones. Entonces, me merece la pena que use eso, más que usar esto, quizás. Generalmente va a utilizar eso. Los temporizadores, digamos, de usuario serán para cosas internas, que a lo mejor el cliente no tenga ese botón disponible, algo así más. Vale. Que generalmente la programación del propio cliente es más que suficiente. De hecho, las primeras versiones el cliente tenía la posibilidad de programar el temporizador básico, solamente ponerle la hora y on-off. Y ahora incluso el cliente tiene
la opción de aleatorio, la opción de crepuscular, o sea, tiene una temporización completa. Por lo tanto, generalmente ya a nivel de programador no hace falta, salvo excepciones, hacer nada. Que muchas veces lo que te toca como programador es en la aplicación hacérselo tú. Eso también pasa, pero bueno, ya se lo haces en la aplicación para que el cliente, si lo quiere modificar, se lo pueda modificar, porque lo que hagas en el GPA, él no lo puede tocar, ¿vale? Claro, el tema es el siguiente. El tema es que tú imagínate si un cliente tiene 50 iconos y le tiene puesto su programación horaria las que él quiera. Si se va la luz, se mantendrá. Pero el tema está en que haya que hacer un cambio, le vuelque el cambio y como le vuelco el cambio, le vuelco el proyecto nativo, el proyecto inicial, donde eso no estaba. Y le va a tocar entonces volver a poner a pelo. Claro. A no ser que tengamos las programaciones horarias activadas con esos horarios puestos. Eso sí se lo guardará. Claro, yo siempre recomiendo que antes de, sobre todo cuando ya llevas tiempo sin acceder a un proyecto, antes de volcar, leas. ¿Vale? Entonces, cuando tú lees, tú estás leyendo la situación actual del cliente, hasta el último programación horaria que le haya puesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué te refieres? A que antes de volcar yo trabaje sobre el proyecto que tiene el cliente, es decir, le pide una solicitud al X1 y decir, oye, descárgate el proyecto en el GPA. Y ahora voy a trabajar sobre esta versión que ya el cliente ha puesto cosas. Igualmente, en las últimas versiones de X1 han mejorado mucho lo que es la sincronización de la puesta en marcha del proyecto. Entonces, realmente es un paso de programa inteligente que reconoce lo que el cliente tenía y lo que tú has hecho. Si tú no lo has cambiado, reconoce lo que él tenía. Lo hace bastante bien. Pero como puede haber conflictos, o sea, puede haber conflictos en el sentido de que él tenga una programación horaria cambiada y tú también la hayas cambiado, entonces la que prioriza es la que tú has cambiado, porque hay dos cambios. Para evitar eso, yo siempre recomiendo que antes de ponerte a programar tú, recojas lo que hay y a partir de ahí modifiques. Vale. Y así no hay discusiones con el cliente. Vale, luego al final de todo veremos cómo se hace eso, cómo te puedes descargar de ese y cómo lo vuelcas y eso. Okay, eso es. Me parece muy interesante, ¿eh? Me parece muy interesante. Sí, es importante. Es importante porque, a ver, tampoco no es nada grave, pero hay veces que se generan conflictos de decir, hostia, sí, el cliente, hostia, me pega una mañana haciendo temporizaciones o cambiando las escenas y ahora tú me las has cambiado todo. Claro. Aquí, en tipo de elemento de mando, pues, por ejemplo, podemos decidir si es elemento de tecla o basculantes, así quiero tener en el mismo botón conmutación o dos botones, uno de on-off en el botón. Y si queremos conmutar o que siempre que pulsemos conecte, siempre que pulsemos desconecte, el texto que queremos que ponga cuando le pulsemos el botón y el texto que queremos que ponga en el feedback. ¿Vale? Realmente tenemos un control total. Para eso mismo también vamos a tener en las luces Hue, va a ser una cosa muy parecida. Estoy viendo también una cosa interesante que es que le estás dando la visibilidad al usuario frente al botón, para que si haya ciertos botones que no lo vean todos los usuarios. Correcto. Eso luego en el usuario también podemos hacerlo. O sea, cuando definimos el usuario también tenemos esa lista y podemos seleccionar. Pero eso en el propio botón, para la gente de mantenimiento de los hoteles, que en el propio botón mantenimiento. Esto no lo vean todos. Sí. Exacto. Que el de mantenimiento pueda tocar cosas que, por ejemplo, el de recepción no debe de tocar. Eso es. Y esto también nos va a servir por las pantallas, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que una pantalla lo vea todo, otra pantalla no vea, ¿vale? Aquí en los de Hue no te da mucha configuración porque realmente lo que estamos haciendo es crearle el botón al cliente. El cliente es el que tendrá que acabar con la aplicación vinculando con el teaching y la pasarela de Hue. ¿Vale? Simplemente aquí lo que estamos haciendo es creando el botón. Regulador. ¿Vale? Y lo que nos va a pedir, pues evidentemente el nombre, la categoría, símbolo y demás. Y lo que nos va a pedir es, además de la dirección de grupo de on-off, nos pide la regulación de 4 bits y nos pide el valor de luminosidad de 1 byte. ¿Vale? Simplemente la regulación de 4 bits en el valor que yo le ponga, imaginar que es este, el valor que yo le ponga,
No le voy a poner feedback, le voy a dejar la misma dirección de grupo de feedback porque no tiene sentido que tenga feedback, ni tiene sentido que ponga valor inicial, es decir, no tiene estado realmente. Y lo asignaré. Y aquí en la luminosidad, pues exactamente lo mismo, pero con valores de 1 byte. Que serían... valores de 1 byte. Y aquí sí que tenemos que hacer como en el valor de 1 bit, ponerle su feedback, sería el 4, y ponerle que lea cuando arranque. ¿Vale? Esto siempre sería, esto es bastante monótono, esto siempre hace... Aquí sí tenemos que tener en cuenta de que nos van a coger 2 direcciones, nos contabiliza 2 direcciones por cada regulación. Aquí nos contabiliza 3 direcciones por cada... A ver, este no lo he puesto porque era el mismo que el otro, pero también tenemos que ponerlo. El on-off también tenemos que ponerlo. Ah, el on-off. Aquí nos contabiliza 3 direcciones por cada botón. Por cada regulación. Ok. Sí, sí. Ya te digo, lo estoy haciendo desordenado, ¿eh? No coincide una con otra, ¿eh? Pero simplemente para que veamos lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos que hacer esto. Aún así, 1000 son muchas. Sí, sí. Generalmente no es un problema, ya te digo. Y el que se queda limitado, generalmente con los updates, lo soluciona. Te digo, a no ser que sea una cosa muy bestia, tipo hotel o tipo de villa muy grande, algo así muy bestia. ¿Vale? Vale, luego, pues bueno, el RGB simplemente te pide los valores de rojo, verde, azul y blanco, si tuviésemos. ¿Vale? El on-off, el valor de luminosidad para cambiar todos los valores de golpe y los colores de 1 byte. El tuneable white pide el cambio de color, es lo mismo que te da la pasarela DALI, por ejemplo, con tuneable white, pues te da este valor de temperatura de color, el valor de luminosidad y el valor de on-off. ¿Vale? Cámara IP es muy sencillo porque lo único que tenemos que poner es la URL que te facilita el fabricante, ¿vale? Y simplemente aquí la IP que tenga, barra, no sé qué, no sé cuánto. Vale. La URL que te facilite el fabricante para acceso, vale. Para el acceso al códec de vídeo. Okay. Y aquí le decimos si el códec de vídeo es MJPEG o H264 MJPEG-4, ¿vale? Depende de lo que tengamos. Y simplemente aquí tenemos una dirección de grupo, porque si queremos que cuando yo le dé al botoncito de la cámara, por ejemplo, se encienda la luz que está relacionada con la cámara. Imagínate que yo tengo la cámara del patio, ¿vale? Y cuando yo le doy al botoncito para ver la cámara del patio, pues yo quiero que se encienda la luz del patio. Oye, una pregunta. ¿Me daría opción de poder activar o desactivar la cámara con algún botón de activar o desactivar el vídeo? Es decir, la muestra de imágenes. ¿Por qué te digo esto? Porque tú imagínate que tenemos un hospital de día, una residencia de ancianos, donde a ciertas horas hay que cuidar a esas personas, lavarlas, limpiarlas, y a ciertas horas, pues a lo mejor interesa que no... Que no grabe. Ahí ya sería, en lugar de... No que no grabe, grabará en el disco duro del tal, sino que no se muestren las imágenes en pantalla. Es decir, que no funcione este botón, dices. Exacto. Mientras que no lo active o habilite o deshabilite. No lo sé. Yo lo dejo ahí, porque es una cosa que me han preguntado, no lo he podido hacer. Yo siempre he dicho, o se ve o no lo pongas. Pero el hecho de que tú tengas un botón para desactivarlo, no porque no tengo esa opción en ningún programa, no la he encontrado. Nadie se lo puede ver. Como mucho, a nivel de comunicaciones con la propia cámara, comunicaciones IP con la propia cámara, si la cámara te permitiese, pero claro, ya estarías desactivándola también, tampoco grabaría en el disco duro. Entonces, tampoco claro, la opción sería que desde la misma pantalla o desde el mismo app, pues el director del centro tal, él quiera, oye, pues ahora sí se van a activar las cámaras y los familiares van a poder ver, o la enfermera va a poder ver, o en este momento que se están limpiando, aseando a estas personas que están a lo mejor desnudas y tal, no se van a ver las cámaras de seguridad. Es decir, no es que no graben, sino que no se van a ver en el sistema domótico. No tengo esa solución, Antonio. Ok. Vale, en el tema de audio, ¿vale? Ahora veremos que aparecen un montón de puntos de datos
relacionados con el tema de audio, ¿vale? ¿Veis? Aquí, pues, lista de reproducción, nombre de la lista, intérprete, álbum, anterior, pues todo esto son puntos de datos que debería darte el sistema de audio KNX. Una pregunta, ¿una escena me puede mandar a un cambio de página? Una escena te puede mandar a un cambio de página, a una página concreta de la aplicación. ¿A una página concreta de lo que es la pantalla? Sí, ¿no? ¿No? No podemos, no tenemos opciones de navegación. Es decir, yo lance la escena y aparezca en la pantalla una página determinada. No. Así, por ejemplo, podríamos saber, así lo solucionaríamos lo de las cámaras. Sí, que te cambie la pantalla, ¿no? Sí, que te vayas a la pantalla en vez de